pillamos alguna forma, algún problema, lo que sea, y nos bajan al piso Dios, y realmente que sí, verdaderamente tenemos que aprender a tener madurez espiritual. Entonces voy a iniciar con una oración. Padre, Señor, muéstranos de tu gracia, Señor, y enséñanos, Señor, a que este tema hoy, Señor, sea una palabra rema, así como lo dijo la hermana Joy, y que hoy, Señor, empecemos a actuar de una manera diferente, Señor, para empezar a ser maduros en tu palabra, maduros en nuestro comportamiento, para llegar a alcanzar a muchos, Señor. Y hoy ponemos en tus manos, Señor, para que tú pongas, Señor, un oído atento a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Entonces dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, yo voy a empezar con una pregunta para todos. ¿Cuál es el propósito como hijos suyos, hermanos? Salvarle la vida eterna. Pero el principal propósito que tiene Dios en su vida y en mi vida es ser hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces a veces decimos, yo quiero ser esto, no, hermanos, tenemos que, ese propósito es ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo? Vamos a ir a Juan 14, del 7 al 14. Vamos a ver ese Juan 14, del 7 al 14. Ahí vamos a ver cuando Felipe le preguntó. Dice, versículo 7: si me conocisteis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú? Muéstranos el Padre. ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Hijo sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, ¿cuánto hace que somos hijos de Dios? Y también nos hacemos esa pregunta. Entonces, hermanos, para que sea conocido el Hijo de Dios, también nosotros nos preguntamos como Felipe, porque en veces nos cuesta creer, nos cuesta entender eso. Y es entendible en un tiempo muy moderno que todas esas cosas nos desvíen a lo que Dios creemos, a lo que en Dios creemos y a lo que Dios quiere que seamos, hermanos. Entonces, esto es una promesa que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cualquier cosa que pidamos al Padre, Él nos la dará. Dios quiere formar en usted y en mí
la persona del Señor Jesucristo y su propósito en nosotros. En Efesios, vamos a ir a Efesios 4:3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y de vuestra vocación. Entonces vemos que la unidad, hermanos, tiene que empezar en cada uno. Tenemos que entender que Dios nos quiere formar en usted y en nosotros esa unidad para entenderlo. Entonces, hacernos semejantes al Hijo de Dios, y por eso Dios ha dado en la iglesia dones. ¿Para qué Dios ha dado dones espirituales, dones de toda forma? Para que, por ejemplo, pastores y maestros, y ellos nos ayudan a alcanzar esa estatura espiritual que usted y yo debemos alcanzar, hermanos. Llegar a alcanzar esa perfección. Para llegar a esa estatura, ¿qué tenemos que tener? Madurez. Entonces, para llegar a esa madurez espiritual e ir en pos de Él y en pos de la madurez, entonces, ¿cómo me doy cuenta en mi vida si soy inmaduro o maduro espiritual, hermanos? En 1 Samuel 17 vamos a ver cuándo Samuel ungió a Saúl. Primera de Samuel. 10, 6, 7. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 7 dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hermanos, entonces vemos cómo un maduro va a creer en esa promesa que Dios hace y le dice el profeta al rey, al primer rey. Entonces vemos esa madurez. Ahora veamos el ejemplo de 1 Samuel 13:6. Vamos a ver ahora la madurez. Ahora un ejemplo de inmadurez. 13:6. 6 y 7. Vamos a, no, 13:6, perdón. 13:6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces vemos cómo yo no creo esa promesa y me voy, como pueblo de Israel, entonces voy y me escondo, porque no creí. En vez de nosotros no creemos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra falta de humildad. En veces yo considero que si yo voy a ser maduro o inmaduro, primero es mi humildad, mi ego, y yo lo tengo que dejar de lado, hermanos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, porque no hay crecimiento, porque hay mucho ego, porque hay mucho orgullo. Pero yo creo, yo me hago grande porque yo tengo un nombre. Yo soy el pastor, yo soy el ungido, yo soy el de X denominación. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo todas esas cosas y he estado en iglesias trabajando, yo veo la inmadurez, veo niños, veo leche ahí. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo más adelante. No hay perseverancia, estoy desactivado. Cuando hago que otros actúen por mí, no estamos dispuestos. También no queremos trabajar los unos con otros. También queremos estar solo. Yo tengo la razón, solo yo puedo, solo yo. Y yo lo veo en muchos ámbitos. Entonces, hermanos, aquí yo me hago una pregunta. Tal vez es un poco más relacionada a la parte cuando no estoy en lo espiritual y más bien estoy en lo terrenal. O sea, ¿por qué una persona o un líder toma decisiones teniendo ciertas características y ciertos nombramientos que por orden Dios lo da? Entonces veo que tal vez el líder
toma una decisión y esa es, y punto. Y uno dice, realmente pues hay alguien que le pueda dar algo más o una mejor visión, pero en veces también nosotros nos falta ver eso. Entonces vemos cómo enfrentar esas dificultades de los unos a los otros. No queremos dárselo a Dios, y esas dificultades de la obra del Señor nos obligan a que el pueblo y nosotros tal vez nos desanimemos, en otras palabras. Pero si yo me pongo a ver, si Josué en la Biblia cuando fue a Jericó, Josué no fue solo, Josué fue con el pueblo a gritar, a dar vueltas 7 días, y estaban ahí. Y yo me pongo a pensar qué bonito, porque así deberíamos de ser todos, estar ahí dándole, estando con ellos y teniendo ese ejemplo en Jericó, que Josué fue con el pueblo, hermanos. Entonces todo el pueblo gritó unánime. Y habrá algún síntoma de estos en nuestra vida, hermanos. Entonces sería bueno si nos revisamos si tenemos alguno de estos síntomas en nuestra vida. ¿Cómo adquirimos madurez? Vamos a ver, porque Dios le puede decir a usted unas cosas, pero también le va a dar un manual para decirle. Y vamos a irnos a Hebreos 5, de cómo vamos a ver esa madurez. Hebreos 5, vamos a... Ya se me perdió. Salud. ¿Qué es? Hebreos 5, ¿qué? No, creo que es todo el capítulo, pero vamos a resumir. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por esta causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hermanos, vemos que debemos de entender que nosotros debemos de tener igual un orden para muchas cosas. Entonces debemos realizar esto como si fuera cotidiano. Cómo adquirir madurez, hermanos, debemos de como entrenarnos nosotros mismos, entender cuál es mi nivel de madurez, si soy maduro, cómo voy a alcanzar yo madurez conforme a lo que Dios quiere. Y también la otra parte, cómo debo estar yo cuando soy maduro, actuar para dejar esa inmadurez de lado. Entonces debemos de discernir el bien y el mal. El primer paso para detener esa inmadurez es ya no dije nada, discernir el bien y el mal, hermanos. Porque cuando yo soy maduro lo puedo discernir, pero cuando soy inmaduro no lo puedo discernir, hermanos. Y eso es lo que nos cuesta a cada uno de nosotros. Y a veces creemos que somos maduros, pero no sabemos ni discernir el bien y el mal, hermanos. Entonces yo considero, y yo he aprendido mucho de esto, porque yo no puedo decir que soy maduro o un niño. En veces estoy en una balanza donde pesan más muchas cosas inmaduras que me obligan a irme de lado, y otras cosas maduras que pienso que están bien, pero tal vez están mal, y Dios me lo hace ver, y es donde me llevo ahí el tropiezo. Entonces ese discernimiento vamos a pedírselo a Dios. ¿Por qué? Porque es el que nos da ese poder para saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que yo sea un inmaduro, quiere verme maduro en una iglesia, quiere ver más de mí, quiere ver mejores actitudes de mí, quiere ver que yo sea mejor cada día, porque esto es una carrera y es donde voy a ir aprendiendo de más. Entonces vamos a entender que mi estado espiritual actual y que va a suceder nos va a ayudar a no quedarnos estancados. No vamos a retroceder, vamos a ser
o vamos a dejar de ser niños espirituales. ¿Y qué es un niño espiritual, hermanos? Yo no lo entendía muy bien porque tenía el ejemplo de Samara y yo lo relacioné con este tema, y realmente yo sí veo que hay mucha inmadurez y niñez espiritual. Entonces vamos a ver algo como si soy niño espiritual o no. Entonces vamos a ver ahorita qué es un niño espiritual. Es algo muy lindo un niño, como cualquiera, Anthony, Mateo. Pero un niño espiritual, hermanos, aquí viene algo que tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer, ¿qué es un niño espiritual? Un niño inseguro. Entonces, ¿qué es un niño inseguro? Va a ser un niño que necesita a nuestros padres. ¿Por qué? Porque él no se va a sentir seguro. Entonces, muchas veces queremos ser maduros, pero vamos a ser como un niño inseguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi inseguridad como niño espiritual me hace que mi papá me diga qué hacer. Por ejemplo, yo dejé a Samara ir a la playa y habían algunos perros por allá y yo tengo que ir a guardarla porque esos perros la pueden morder. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel en la caminata? Que si nosotros no sabemos discernir ese bien y mal, vamos a quedar, tal vez que el perro nos muerda, nos vamos a acercar. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque yo tal vez me creo algo más que un niño espiritual ya más maduro, pero no. Entonces yo estoy como en esa balanza. Al principio sí, y luego vuelve lo espiritual, lo niño, y ahí estoy, hermanos. Entonces, queremos ser maduros, pero somos inseguros. Entonces, esa inseguridad nos va a obligar a detenernos en nuestra caminata. Entonces, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos hacen ver que somos inmaduros? Que Dios nos lleva de su mano como un niño y tenemos esa inseguridad, hermanos. Hoy tenemos que quitarnos eso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo considero que yo en veces también, yo me hablo a mí mismo, también soy muy inseguro en muchas cosas con Dios. Tal vez no le creo lo que es, tal vez no creo que Dios me pueda conceder eso. Tal vez voy a discernir el bien y el mal, pero no sé, soy así como Samara. Si los perros muerden o no, o yo me acerco al perro que está allá. ¿Y qué pasa? Si alguien no me corrige a mí, pero en veces me quiero ir como esos niños de hoy en día que ellos se creen todo. No, hasta que me pasa, me pasa. Y en veces así actúa Dios. En veces le dice, hermano, bueno, vaya. Le pasa algo, ahora sí vengo con el rabito entre las patas. Entonces, hermanos, debemos de quitarnos esa inseguridad. Hacer lo que nos agrada. También lo que nos gusta, todo eso lo tenemos que quitar, ponerlo en manos de Dios, quitarnos todo eso. Debemos de quitar también esos egos, esa falta de humildad que hoy nos cuesta, hermanos, hoy nos cuesta, porque esa es la verdad. Hoy creemos que porque estamos en los caminos de Dios, yo conozco todo, yo conozco a Dios, no quiero que nadie me hable de nada, y cuando me revuelcan y me hacen pasar por eso, ahí sí soy niño, ya me consideré niño y me vengo, hoy Diosito, vea, perdóname porque tengo tanto que aprender. Y así nos pasa a nosotros, así nos pasa. Entonces, un niño espiritual que no es maduro no les va a hablar a los demás de Cristo. ¿Por qué? Como Samarita muy bien nos dijo cuando aceptó allá qué era lo que sentía, y ella va a empezar a entender, y ella va a empezar a madurar, y ella va a empezar a dejar de tomar leche espiritual y va a comer de ese alimento sólido, pero solo en esa caminata nos va a llevar a llegar a la meta, a alcanzar a muchos a Cristo. Pero hasta yo mismo me considero que en veces yo ando tomando leche, porque esa es la verdad, hermanos. En veces uno no siquiera habla de Cristo,
a nadie, a ninguna persona. Y uno habla y habla y habla de tantas cosas con las demás personas y no menciona ni siquiera el nombre de Dios, el nombre de Cristo, que siquiera soy cristiano, que siquiera voy a una iglesia, que siquiera me sé un versículo bíblico o le doy algún mensaje de aliento a esa persona. Entonces, esa es una parte de ser un niño espiritual. Habrá cosas, y también un niño espiritual no nos van a dar responsabilidades. Yo no le puedo dar una responsabilidad a Samarita de abrirme la iglesia, de poner todo lo que pone María José o lo que hace Joyce, porque yo no le puedo dar responsabilidad a un niño espiritual, hermanos. Y en veces queremos responsabilidad en la iglesia, pero no tengo la capacidad porque yo soy un niño, hermano, y cuando me den esa responsabilidad no sé qué hacer. Entonces, hermanos, hoy dejémonos de decir, bueno, voy a dejar de ser ese niño espiritual. Quiero más responsabilidades, quiero comprometerme más con Dios, quiero lograr más cosas, quiero alcanzar más a personas para que Dios vea en mí un avance, porque en veces nos quedamos ahí. Yo tengo muchas personas que conozco que tienen años de estar en la iglesia y ahí siguen con el chupón. Aquí vea, chuponcito, porque son muy niños. Y la primera responsabilidad que le hago, uy no hermano, es que, vea hermano, es que ese día hoy, vea, no puedo. Y ahí le ando diciendo luego al pastor, hermano, voy a póngame tal fecha. No, hermanos, tenemos que entender que si soy un niño no me van a dar responsabilidad. Entonces, ahora, otra parte de ser un niño espiritual es que no nos agrada los alimentos nutritivos, dejamos de lado lo que no nos nutre y solo queremos lo que nos gusta. Yo lo veo en Samara, le gusta, y en Joel lo helado, pero lo que no nos nutre, nada. Ahora, ¿cómo es eso en mi vida espiritual? Me gusta leer los salmos y un proverbio, y ahí tengo el Salmo 27 aquí, pero después no me nutro con el alimento que hay en otros capítulos de la Biblia, y vivo comiendo, dejando de lado el alimento espiritual y lo que me está nutriendo, y solo me conformo con la lechita. Salmo 23 todos los días. Hermanos, entonces, hoy entendemos, y para mí ha sido una enseñanza esto, dejar eso. Somos esos niños espirituales que solo leemos salmos y proverbios y nos perdemos del alimento que hay en los demás libros de la Biblia. Solo leemos lo que nos gusta. Y sí, Samara escoge lo que le gusta del plato y deja todo. Entonces dejamos de lado lo nutritivo y no vamos a ser maduros. Cuando recibimos también un regalo, hermanos, lo mostramos y lo guardamos, porque mi regalo es mío, no lo comparto. Cuando Dios a usted le revela su palabra, usted le debe orar y decirle a Dios, es revelación, debo de orarle y entender si es para el pueblo y todo eso. Entonces, si es de Dios, nos lo va a revelar y lo vamos a decir. Entonces, Dios nos va a revelar algo después de llorar y de darle unos días, y luego sí lo comparto. Un maduro buscará el tiempo de Dios y orará para el momento de revelar, hermanos. Ahora, otro niño espiritual ignora los peligros. El que no quiere ser maduro va a ignorar esos peligros. ¿Y cuál es el peor peligro para ellos? El adversario, hermanos, el diablo. Y el que sea niño espiritual va a estar allí sin saber que está el adversario ahí con ustedes. Entonces eso hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros debemos de discernir lo bueno y lo malo. Hay una historia ahí de Elí, que Elí no supo discernir si venía la señora o ebria o verdad. Entonces él no supo discernir si estaba bien o mal. Entonces, hermanos, vea alguien en la Biblia que no supo discernir el bien y el mal, Elí, que él pensó que estaba así la señora y no hizo nada. Entonces, hermanos, una de las cosas que uno tiene que aprender a discernir es el bien y el mal.
Entonces, ahora discernir lo que el adversario le está poniendo. Si le está poniendo algo bueno y uno dice, no, esto es de Dios y me voy. Y no, es todo lo contrario. Entonces, hermanos, hoy en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles, y si soy niño espiritual, caigo en todo, caigo en tentaciones, caigo en cualquier cosa que me llame la atención, me voy. Hermanos, hay que entender, hay que discernir eso. Entonces, y un maduro espiritual va a ignorar al adversario. El maduro espiritual va a diferenciar el bien y el mal y va a identificar si esto viene del adversario o viene de Dios. Y el niño no sabe que estas cosas son peligrosas. Entonces, vamos a ir a 2 Corintios 11:3. Vamos a ver esas cosas que 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, gracias. Veamos, hermanos, y sepamos discernir lo que Dios nos está dando a entender, lo bueno, lo malo, la leche y el alimento sólido. Mi caminata está tambeleque o está firme. Hermanos, dejemos de poner tanta excusa para las cosas de Dios, porque yo hoy aprendo que si soy niño espiritual, a todo le pongo pero a las cosas del mundo voy al concierto 3 horas antes y me siento aunque se me ponga el rabo cuadrado. Pero a la iglesia ya en media hora estoy así. ¡Uy, Dios santo! ¡Qué sillones más duros! Entonces, ¿cuál es mi comportamiento para Dios? A mí me daría vergüenza. Yo hoy quiero dejar de ser un niño espiritual, porque me da vergüenza si todo esto me lo está diciendo Dios. Más bien yo me voy a cubrir y le voy a decir, Dios, voy a empezar a entender qué es lo que Dios quiere para mí, y luego salgo a buscarte, porque yo realmente sí, es muy difícil. Por eso el diablo es astuto, por eso el creyente no debe ser astuto tampoco. Debe de ser prudente y sencillo como paloma. El enemigo oculta la mentira, y el que sea maduro va a ignorar al adversario. Y el diablo engaña con ropas hermosas y nos cuesta discernir, hermanos. Qué difícil, qué duro, pero qué cierto. Y para mí, es como para mí una cachetada, porque hay que alcanzar la madurez. El que es maduro va a tener el discernimiento, debe ser prudente y sencillo. Ahora vamos a ver algunos impedimentos para alcanzar la madurez. No conocer que soy maduro. Ese es mi ego. Y yo digo que soy maduro porque ya a mí me ponen a hacer esto. Hermanos, en veces yo considero que en veces nos falta tanto para llegar a la presencia de Dios como Dios quiere en cada uno. Porque caemos y caemos y caemos y nos levantamos, sí, pero caemos. Pero no aprendemos de cuando caemos. No reconozco lo que yo quiero para Dios. Y me conformo, ¿por qué? Porque ahora en este mundo todo es tan sencillo de decir, y hasta en predicas y iglesias, no, peque de lunes a jueves, del viernes se va arrepintiendo, el domingo venga y es limpio, y el lunes entre otra vez, y otra vez nos enseñan a eso, y caemos en eso, hermanos. Estamos en un cristianismo muy light. Yo considero, y en veces María José me dice, ay, pero usted en veces es un poco duro, se está volviendo así, pero realmente si yo no me vuelvo duro conmigo mismo, voy a crearme en mí un conformismo, y Dios no quiere eso para mí. Yo debo entender y ser ante ellos, ante mi familia, el primer ejemplo de decir, María José, tenemos que amarrarnos con este mundo tan pecaminoso que tenemos, que todo es permisivo, que todo es sí a todo. Y es muy fácil porque nos metemos en esa nube, nos metemos en esa burbuja porque nos atrae. No discernimos que está bien, no discernimos que está mal, y arrastramos a nuestros hijos, y cuando me doy cuenta estamos todos metidos ahí. Pero cuando quiero salir, hermanos, no tengo la madurez para salir. Sigo tomando mi lechita, voy a ir ahí.
Entonces, hermanos, ser sabio en mi propia opinión también. No estar dispuesto en el día a día a conocer la palabra de Dios también. Impedirme yo mismo las cosas. Pagar un precio y nos cuesta. Si estoy dispuesto a retroceder, a ser niño espiritual y a no poner en práctica la palabra de Dios, también ser un oidor y no un hacedor, hermanos, de la palabra de Dios. No estoy dispuesto a dejar las cosas para alcanzar esa madurez, hermanos. Despojarnos del pecado, las prácticas pecaminosas, hay que dejarlas, ya que es un impedimento para alcanzar esa madurez que tanto nos cuesta. Otra cosa más dura, los pesos, que son esas cosas que nos pesan en nuestra carrera hacia la madurez. Pueden ser nuestros afanes. ¿Cuántas cosas nos afanan y nos preocupan y nos impiden alcanzar madurez, hermanos? ¿Cómo me comporto yo con Dios? Cuando lo ocupo, sí estoy ahí, pero cuando no lo ocupo, no. Con mi orgullo, mi falta de humildad, considero que yo, para empezar a dejar de ser niño espiritual y empezar a alcanzar madurez, debo reconocer lo primero. Y es duro decir, soy niño y soy rebelde y soy malcriado y soy oveja brincona y soy todo lo que quiera, pero necesito reconocer mi falta de humildad. Esa falta de humildad hace que me impida y me vuelva muy light ante lo que Dios quiere para mi vida, la vida de cada uno de todos. Y eso es lo que Dios quiere para uno. Pero, hermanos, todo esto lo tenemos que dejar, pero es muy sencillo, pero a veces nos cuesta tanto. Un día estaba yo comprando un repuesto y me quedé con un muchacho ahí, ya es mayor el señor. Entonces yo empecé a decir, vea, Oscar, le digo yo, vea lo que dice en Deuteronomio. Si dejares estas cosas y siguieras mis mandamientos, te irá bien para que Dios te siga, te prospere. Le digo yo, y no lo queremos. Si Dios se lo dice, deje estas cosas y te irá bien, y vea cómo el manual lo empieza a instruir de qué hacer, pero también lo queremos lo malo. También nos vamos hacia lo malo. Yo he estado leyendo estos días los profetas menores, cómo el pueblo de Israel venía a Dios y le tenía que quitar todo ese montón de ídolos que seguía. Y así estamos nosotros, hermanos. Tenemos un montón de ídolos que seguimos, que no los queremos dejar, no los queremos tocar. Dios guarde, me toquen esto. Y no estoy hablando de ídolos físicos, tengo mis gustos. Es lo mismo, hermanos. Porque Dios fue tan claro con el pueblo de Israel, pero tan cabezón ha sido y lo sigue castigando. Y así yo no quiero seguir, yo quiero quitarme mis ídolos, quiero quitarme, empezar a dejar y sacar todo para yo alcanzar una madurez, porque si yo no soy maduro, ¿qué voy a ir a hacer yo al cielo? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y no es imposible alcanzar esto, porque Dios las dejó escritas. Porque se pueden, y esto es lo que Dios está buscando. No podemos mirar atrás, no es imposible. Empezámonos a quitar la mirada de atrás. Aquí vemos un ejemplo en Lucas 9:62. Y Jesús les dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, qué duro que Jesús nos diga eso, y es muy cierto, y es todo lo que hacemos. Ponemos nuestra mirada atrás. Nos cuesta tanto dejar lo que tenemos atrás y cerrar y quitar lo que tenemos en nuestra vida para dejar toda la leche que ya no nos sirve. Ya la leche no nos va a servir, hermanos. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos entrar en un gusto por ese alimento sólido, porque parece que lo probamos y no nos gusta. Esa es la verdad, hermanos. Parece que ese alimento sólido, guácala, quiero mi lechita. Entonces, hermanos,
hoy, para mí, entender todo esto es dar un paso hacia lo que yo quiero y quitarme lo que yo tengo para alcanzar una madurez, para que a mí y mi familia y Dios vean un propósito en mi vida, porque es que estoy haciendo yo para Dios. Entonces vamos, ya casi vamos a terminar en Hebreos 12. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, entonces, ¿cómo, hermanos, vamos a actuar de esa manera? Necesitamos seguir adelante, necesitamos entender que hay un manual, necesitamos ver que Dios nos da alimento, necesitamos ver que realmente Dios nos está llamando a dejar muchas cosas que hoy queremos. Entonces, yo les invito a leer siempre Hebreos 10, porque el título dice contraste entre el justo y el malvado, hermanos. Ahí vas a ver y entender qué es lo que Dios compara. Y yo realmente veo lo que no quiere Dios contra el malvado. Y realmente yo en veces me comporto como Él y hago lo que hacen ellos, porque yo me relaciono con ellos. Yo tengo que salirme de eso. Y yo hoy considero qué tipo de alimento quiere usted para su vida. ¿Cómo quiere seguir usted caminando con Dios? ¿Quiero la leche o el alimento sólido, hermanos? Hoy, Señor, el Señor quiere que empecemos a dejar la leche. Y si no nos gusta, hermanos, pedírselo a Dios, que nos guste el alimento sólido, porque es el que más me va a hacer llegar a la presencia de Dios, es el que más me va a hacer llegar a alcanzar más personas para Dios. Pero esa leche está muy rica. Hay mucha leche. ¿Qué tanta leche quiere seguir tomando cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Y qué tanto alimento sólido quiero tener yo y quiero probarlo? Y si lo probé y no me gustó, hermanos, y si lo probó y no le gustó, pidámosle a Dios que le quite esa forma de pensar para que usted empiece a comer ese alimento. Esta es la palabra de hoy, hermanos. Hoy dejemos de ser esos niños y empecemos espirituales y empecemos a ser maduros espirituales. Cuesta, hermanos, cuesta. Yo no le voy a decir que no cuesta. Pero, hermanos, si no empiezo por algo, ¿cuándo voy a empezar yo a dejar de tomar leche? Como les expliqué, hay muchos hermanos que yo conozco que tienen años, 30 años de caminar con Dios y todavía andan su chuponcito ahí. Hermanos, hagamos un alto, hagamos un autoanálisis, cómo Dios quiere que se comporte conmigo, que Dios me va a dar a mí. Y si Dios me está dando en veces el alimento sólido y yo no lo estoy viendo, hermanos, pongámonos en esa mente, ese corazón dispuesto a seguir adelante y dejemos de poner tanta excusa, porque así como Samarita me dice a mí que hay que comer cosas y todo, y hace una cosa, dice una, desvía la atención, la cosa es que no come y se medio come algo así rápido y deja lo que uno dice, realmente, ¿para qué cocinó? Entonces es lo mismo que el Padre Celestial dice, ¿para qué estoy cocinando tanto si no estamos comiendo ese alimento? Entonces, hermanos, voy a orar y para esta palabra, para que cada uno ojalá le calque en nuestra mente y nuestro corazón, para que realmente como podamos ser mejores cada día con Dios. Padre Celestial, hoy, Señor, ponemos en tus manos esta palabra.
para que esta palabra, Señor, sea, Señor, de guía, para que hoy empecemos, Señor, a dejar tantas cosas, Señor, que nos hacen y nos impiden seguir adelante. Si estamos, Señor, consumiendo leche espiritual, Señor, quítala, Señor, y haz que ese alimento sólido, lo que nos esté nutriendo, Señor, sea, Señor, y que nos dé esa hambre de Dios, Señor, y que ya esa leche, Señor, no nos haga, Señor, más efectiva, sino sea ese alimento sólido que tanto tú andas buscando y que tú nos des, Señor, para que tú vengas, Señor, y nos guardes y nos des, Señor, esa instrucción para seguir adelante, Señor. Danos esa madurez y sobre todo humildad y también discernir el bien y el mal, Señor, para que podamos llegar, Señor, a ser personas, Señor, que copien nuestros ejemplos, que tú, Señor, siempre permanezcas en nosotros y podamos, Señor, seguir adelante y alcanzar a muchos, Señor, porque hoy se están perdiendo, Señor, y si es falta de muchas cosas, Señor, pidámoslas y sabremos, Señor, qué nos está faltando, Señor, para lograr ese paso en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.